Bueno, este es el primer ejemplo de un problema de optimización. Entonces dice así: usted tiene una cartulina cuadrada de 12 centímetros de lado. Quiere construir la caja más grande posible sin tapa, cortando en las esquinas de la cartulina cuadrados del lado X. ¿Cuál es el valor de X que optimiza el volumen de la caja? Entonces vamos a aplicar esto como un problema de optimización. Entonces recuerden, primero tenemos que identificar cantidades conocidas y desconocidas, identificar función objetivo y mirar si tenemos alguna restricción. Entonces pensemos primero, voy a parar un poquito y ustedes van pensando, o pueden ustedes parar el video y van diciendo qué consideran y luego siguen con el video. Entonces, ¿cuáles serán las cantidades conocidas? Entonces, las cantidades conocidas, miren ustedes aquí en esta expresión, serían el lado de la cartulina, ¿cierto? Me están diciendo que tengo una cartulina que tiene 12 centímetros de lado. Entonces, esa es una cantidad conocida. El lado de la cartulina tiene 12 centímetros, ¿listo? Esa sería una cantidad conocida. ¿Y cuáles serán las cantidades desconocidas? Las cantidades desconocidas pueden ser cuánto le estoy quitando a las esquinas, ¿cierto? Voy a construir la caja, entonces yo lo que tengo mi cartulina cuadrada y en estas esquinitas yo les voy a cortar unas esquinitas, ya les muestro cómo queda el dibujo, y después de que yo corto estas esquinas, entonces puedo construir mi caja. Entonces la cantidad desconocida pues sería cuánto mide X, cuál es la distancia que yo corto en las esquinas. Bueno, el siguiente paso es identificar la función objetivo. Entonces volvamos a leer. Usted tiene una cartulina cuadrada de 12 centímetros de lado. Quiere construir la caja más grande sin tapa, cortando en las esquinas de la cartulina cuadrados del lado X. ¿Cuál es el valor de X que optimiza el volumen de la caja? Entonces, ¿cuál podría ser en este caso la función objetivo? Paren el video un ratico y lo piensen. ¿Listo? Si ya siguieron el video, entonces vamos acá y nos damos cuenta de que lo que queremos es la caja más grande posible, ¿cierto? Entonces la función objetiva, acuérdense, es la función que yo voy a maximizar o minimizar. En este caso, si quiero hacer la caja más grande posible, pues la función objetivo es el volumen de la caja, ¿cierto? La función objetivo es el volumen de la caja, porque el volumen pues está relacionado con tamaño. Yo quiero la caja más grande, entonces el volumen de la caja es la función objetivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo construimos el volumen? Pues hombre, tenemos una caja, entonces para construir esa caja, acuérdense, quitamos en estas esquinitas lado X, entonces pues el volumen de la caja sería pues la base por la altura. Entonces, ¿cuál sería la base de la caja? Piensen ustedes, en este caso, si tengo esta cajita, ¿cuál sería su base y cuál sería la altura? Entonces, ya podemos decirlo. Entonces, la base sería esta distancia que hay de aquí hasta aquí. Y pues digamos, bueno, en general la base es un cuadrado, ¿cierto? Pero la dimensión de la base sería esta distancia que está aquí, de aquí hasta aquí, ¿cierto? Sería la dimensión de este cuadrado, sería el área de la base, ¿cierto? Entonces el área de la base, tenemos un cuadrado cuyo lado es 12x por 12x menos 2x y la altura es x. ¿Por qué sabemos que este es el lado de la base? Porque todo, acuérdense, habíamos dicho que todo esto mide 12 centímetros, pero yo en cada esquina le estoy cortando estos pedacitos que miden x. Entonces, ¿cuánto me queda? Pues si yo tenía 12 menos 2x, pero le resto x por arriba y por abajo, pues me queda pues 12 menos 2x. ¿Listo? Tenía 12, le resté x por arriba, x por abajo, me quedó 12 menos 2x. ¿Listo? Y la altura, pues sería la altura de este pedacito, que sería x. Ya les muestro cómo sería el dibujo de la figura. Entonces, esta parte que habíamos marcado aquí con azul sería la base. Esta parte que está aquí sería la base, ¿cierto? La base sería este pedacito que está aquí. Esta parte de aquí sería la base. Y digamos, aquí en el dibujo la base pues correspondería a esta parte que está acá, que sería el piso. ¿Listo? Y pues los lados, digamos, los lados serían, por ejemplo, este lado que está aquí, ¿cierto? Este lado que está aquí, pues puede ser este, ¿listo? Y así sucesivamente, el lado que está por el lado derecho, no sé, este lado que está acá, este lado que está acá, pues correspondería a este pedacito que está acá. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces la base es un cuadrado, que mide
la base es un cuadrado que mide de aquí hasta aquí, mide 12 menos 2x, 12 menos 2x, 12 menos 2x, 12 menos 2x, que sería este cuadrado que está acá, ¿cierto? Ese sería la base. Y la altura de la caja pues sería esta distancia que está aquí, que correspondería a estas aristas. ¿Listo? Sería la altura de la caja. Bueno, listo. Entonces habíamos dicho que la función objetivo era ¿no? el volumen de la caja. Entonces el volumen de la caja, pues como es un paralelepípedo rectangular, entonces sería la base, el área de la base, que sería 12 menos 2x al cuadrado multiplicado por la altura, que es x. El volumen de la caja, 12 menos 2x al cuadrado multiplicado por la altura, que mide x. Esa es mi función objetivo. ¿Listo? Y restricciones. En este caso, pues no vamos a tener restricciones, pero sí podemos hablar del dominio de la función. La variable x, digamos que me define el volumen de esta caja. Pues a ver cómo lo digo. Si yo tengo este cuadrado, pues lo mínimo que yo le puedo cortar a esa caja es si yo no corto nada, ¿cierto? Entonces si yo no corto nada, quiere decir que x vale 0. ¿Listo? Entonces si yo no corte nada, x es igual a 0. Entonces pero de ahí en adelante pues puedo cortar un pedacito chirriquitiquitico. Entonces digamos que el intervalo abre en 0 y lo máximo que puedo cortar, ¿cuánto sería? Lo máximo que puedo cortar es pues si yo corto hasta la mitad de la caja, ¿cierto? Si yo corto este cuadrado, pues porque tengo que cortar 4, ¿cierto? Entonces para cortar 4, pues lo máximo que puedo cortar sería la mitad de la caja, que sería 6. Entonces el dominio x pertenece a el intervalo abierto en 0, ¿cierto? Porque tengo que cortar más de 0, y abierto en 6, porque tengo que cortar menos de 6. ¿Listo? Ese sería el dominio de mi función. Y el rango, bueno, cuando haga las cuentas, el rango tal vez es importante, pues darme cuenta de que la función solo me sirve si b es un valor positivo, ¿cierto? Porque pues el volumen es un número positivo, no puede ser un número negativo. Entonces restricciones como tal no tengo, ¿sí? Tengo restricciones a x, o sea, tengo el dominio de la función, pero restricciones, como les habíamos dicho, que dijimos que las restricciones eran relaciones, identidades que me relacionaban las variables, pues no tengo. Listo, continuamos entonces. Lo siguiente que vamos a hacer pues es enunciar el problema de optimización. Luego, si tenemos alguna variable extra, habrá que eliminar variables extra. Y finalmente, pues el último paso, que es hallar los máximos y mínimos. Entonces, el problema de optimización sería el siguiente. Encuentre el valor máximo de la función b de x es igual a x factor de 12 menos x al cuadrado. Encuentre el valor máximo de la función b de x es igual a x factor de 12 menos 2x al cuadrado para x en el intervalo de 0 a 6. ¿Listo? Este es el problema que queremos solucionar, el problema de máximos y mínimos, que surge, bueno, digamos, el ejercicio de máximos y mínimos que surge de ese problema de optimización. ¿Listo? Entonces este es el ejercicio de máximos y mínimos que surge de ese problema de optimización. Y pues ya de ahí en adelante podemos hacer todo lo que ya hemos aprendido en este curso para encontrar la solución a ese ejercicio, a este que hemos llamado aquí problema matemático, que en últimas pues es maximizar esta función para x en este dominio. ¿Listo? Variables extra tendríamos en el caso de que mi función tuviera otras variables que no fueran únicamente x. En este caso no tengo, la función solo depende de x, entonces no tengo variables extra, entonces este paso pues no va a ser necesario, y además pues no tengo restricciones, que son las que me sirven para eso. Y entonces podemos simplemente resolver el problema. Es un problema de máximos y mínimos. Entonces recordamos lo que hemos aprendido. Como se trata de en este caso se trata de un polinomio, en este caso la función b de x es un polinomio. Entonces sabemos que y está definido, perdón, es un polinomio y x pertenece a un intervalo cerrado, a y b. Entonces sabemos que la función tiene un máximo mínimo
un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. Entonces tenemos que encontrar quiénes serían mis candidatos a máximos y mínimos. Y finalmente pues encontrar cuáles serían en este caso máximos, ¿no? Porque queremos encontrar el valor de x que optimiza. En este caso hemos dicho que optimizar es encontrar el valor máximo de la función. Entonces vámonos a hacerlo. Entonces para encontrar los máximos y mínimos, pues ya sabemos que lo que hemos aprendido desde hace un par de sesiones, bueno, casi un mes de este curso, es que tenemos que pensar cuáles son mis candidatos a máximos y mínimos. Y mis candidatos a máximos y mínimos pues serían los extremos del intervalo. Si el intervalo es de A a B, pues serían pues la A y la B. Luego los números críticos singulares, que hacen que esta derivada pues no esté definida, no exista, pero en este caso no tengo porque es un polinomio. Y finalmente los números críticos estacionarios, que son los números que hacen que esta derivada vale 0. Entonces calculamos la derivada. Esa derivada pues es fácil. Podemos usar la regla del producto, por ejemplo. Entonces la derivada de este sería la derivada de x por 12 menos 2x sin derivar, más x por la derivada de 12 menos 2x, o sea, la derivada es esto. La derivada de x, que es 1 por 12 menos 2x al cuadrado, más x por la derivada de 12 menos 2x al cuadrado, que es 2, este 2 es este que está aquí, por 12 menos 2x a la 2 menos 1, o sea, queda elevado a la 1. Y tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Porque aquí tengo función interna multiplicado por menos 2. Entonces esa sería la derivada. Aquí simplemente la escribí de una forma más bonita, factorizando, digamos, multipliqué este x por este 2 por este menos 2 y me dio menos 4x. Y lo escribo así porque yo quiero igualar a 0. Y una forma fácil de igualar a 0, bueno, yo podría simplificar esta expresión y luego encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, porque ahí se trata de una ecuación cuadrática. Pero también lo otro que podemos hacer pues es factorizar. Entonces aquí miren que es fácil factorizar porque tengo 12 menos 2x al cuadrado y aquí tengo 12 menos 2x. Entonces si factorizamos nos quedaría 12 menos 2x, 12 menos 2x, 12 menos 2x. Para que me dé este tengo que multiplicarlo por 12 menos 2x. 12 menos 2x por 12 menos 2x, 12 menos 2x al cuadrado. Y para que me dé este lo tengo que multiplicar por menos 4x. Entonces 12 menos 2x por menos 4x. ¿Listo? Entonces esta es la factorización. Y en este punto pues simplemente simplificar esta expresión. Y simplificando esta expresión pues me queda 12 menos 2x factor de 12 menos 6x. Esa es la derivada. Quiere decir que si yo quiero saber la derivada, igualarla a 0, entonces yo lo que estoy haciendo es esto, estoy diciendo b' igual a 0. Entonces esto va a ser 0 si este pedacito es 0 o si este pedacito es 0. Y en este caso, en el primer caso tendríamos, lo tenemos por acá, me daría 6, ¿cierto? El primer paso sería 12 menos 2x igual a 0, quiere decir 12 es igual a 2x, quiere decir que x es igual a 6. Y por el otro lado, por este lado, tendríamos 12 menos 6x igual a 0, o sea 12 es igual a 6x, o sea x es igual a 2. Entonces tengo dos números críticos que serían 6, pero bueno, 6 y 2. Hasta ahí quiero hacer una pausa. Entonces lo que hicimos fue tomamos la función, como es un polinomio definido en un intervalo cerrado, sabemos que existe un máximo y un mínimo. Ese máximo y ese mínimo lo podemos encontrar, tenemos que mirar quiénes son los candidatos. Entonces tenemos los extremos del intervalo y en este caso mis números críticos, que serían números críticos estacionarios, o sea igualando a 0. Ahora, encontramos los números críticos y obtuvimos dos. El primer número crítico que encontramos es 6 y el segundo número crítico que encontramos fue 2. ¿Listo? Bueno, pero resulta que yo les había dicho que en este ejercicio, habíamos dicho antes, que x pertenecía al intervalo abierto entre 0 y 6. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, si ustedes recuerdan, es que tenemos una cartulina y a esa cartulina le estoy cortando esquinitas del lado de x, pero esta cartulina mide de aquí hasta aquí, mide 12. Entonces la cartulina, el valor más grande que podríamos cortar tiene que ser menor que 6, no puede ser igual a 6, sino que tiene que ser menor que 6. Entonces por eso dijimos que
para esta función x tiene que estar abierto en el tiene que pertenecer, ser un número en el intervalo abierto entre 0 y 6. Entonces 6 exactamente no me sirve, porque si yo corto 6, pues corto 6 cuadrados del lado 4 cuadrados del lado 6, pero me quedo sin caja. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, pues 6 no me sirve. Está por fuera del intervalo. Entonces, mis candidatos a máximos y mínimos resultan ser únicamente los extremos del intervalo 0 y 6, pero de nuevo dijimos que el intervalo era abierto, entonces no me van a servir. Entonces mis candidatos eran 0 no me sirve porque también está por fuera del intervalo, 6 no me sirve porque también está por fuera del intervalo. Mi único candidato sería 2. Entonces vamos a ver si resulta que con 2 tenemos un máximo. Podemos usar los criterios que hemos aprendido, podemos tal vez usar el criterio de la segunda derivada o el criterio de la derivada, ¿cierto? O el criterio de la función, como ustedes quieran. Entonces intentemos con el criterio de la segunda derivada. Entonces el criterio de la segunda derivada me dice que si quiero saber si en el número crítico tengo un máximo, entonces calculo la segunda derivada y acuérdense, habíamos dicho calculamos la segunda derivada de 2b a de x al cuadrado y resulta ser que si evaluamos esa función en el número crítico y este número es menor que 0, entonces quiere decir que la función es cóncava hacia abajo y por lo tanto en el número crítico vamos a tener un máximo. Y como este es mi único candidato, pues resultará ser un máximo absoluto. Entonces, pues vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, calculamos la segunda derivada, sería la derivada ¿de cuál? De esta, yo creo que fue, de esta, yo creo que fue que lo hice. De esta expresión que está acá. Listo, entonces la derivada de este me da menos 2 por 12 menos 6x más 12 menos 2x por menos 6. Y simplificando eso me da que la derivada es menos 96 más 24x y evaluado en 2 pues me daría negativo. Entonces si evaluamos la derivada en 2 nos da negativo, ¿cierto? Porque no, me da no menos 96 más 48, me da menos 48, me da un número negativo. Como es negativo, entonces quiere decir que en ese número yo voy a tener un máximo. Entonces resulta que la respuesta sería que el máximo, que sería un máximo absoluto, está localizado en el valor x igual a 2. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Aquí les voy a mostrar para que se den cuenta de que sí es así. Entonces con azul tengo la función volumen, la función que estaba por esta expresión, y en el eje horizontal tengo la x. Entonces fíjense que sí, a medida que x va aumentando, digamos, si yo no corto nada, este 0 correspondería a que yo estoy cojo mi cartón y no corté nada, ¿cierto? Entonces por eso decimos que esa no es solución. Pero si yo corto chirriquitico, pues voy a tener una caja que tiene un volumen muy pequeño. ¿Por qué es pequeño? Porque así el área sea grande, la altura es chiquita, ¿cierto? Entonces a medida que voy cortando más, entonces el volumen de la caja va siendo más grande, ¿cierto? Va siendo más grande, pero va a llegar a un punto en el cual el área de la base es muy chiquita porque ya corté mucho, entonces de ahí en adelante el volumen también empieza a bajar. Y el máximo sería cuando corto exactamente el lado x igual a 2. Entonces me quedaría aquí 2, es 12, ¿no? Entonces aquí me quedaría 8, ¿listo? Entonces ese sería el valor que optimiza esta función. Entonces al final pues hay que dar la respuesta. Entonces la respuesta es: se deben cortar cuadrados de lado 2 centímetros para lograr la caja de mayor volumen que se puede construir con esta cartulina. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Gracias.